Todo lo que se rechaza del yo aparece en el mundo como un evento. ¿Cómo haces que alguien que te dejó piense en ti? Día y noche, ¿cómo atormentas su mente? No a través de la manipulación, sino aprovechando las capas más profundas de su inconsciente. La respuesta no está en perseguir, suplicar o jugar juegos, sino en dominar las fuerzas psicológicas que gobiernan la conexión humana. No se trata de trucos, se trata de volverse inolvidable a un nivel que ellos mismos no pueden racionalizar. Debes entender, las personas no se obsesionan con aquellos que se aferran, se obsesionan con aquellos que reflejan las partes de sí mismos que aún no están listos para enfrentar. Cuando alguien te deja, cree que se está alejando de una relación, pero en verdad están intentando escapar de una confrontación interna, una confrontación que tú, consciente o inconscientemente, iniciaste en ellos. La psique humana es un campo de batalla, de proyecciones. No vemos a los demás como son, los vemos como reflejos de nuestro propio material inconsciente. Si te han dejado, es probable que activaste algo en esa persona, una sombra, una herida, un deseo no vivido. Su partida no fue un rechazo hacia ti, sino un retiro del tumulto emocional que tu presencia despertó en ellos. Entonces, ¿cómo te aseguras de que piensen en ti incesantemente? Te conviertes en la pregunta sin resolver que su inconsciente no puede ignorar. No necesitas perseguirlos, necesitas convertirte en su trabajo psicológico inconcluso. La mente no puede soltar lo que no entiende, lo que no ha integrado. Este proceso comienza con tu propio trabajo interior. Debes cesar todo comportamiento reactivo, no buscar desesperadamente, no intentar recordarles tu existencia a través de medios superficiales. Estas acciones apestan a necesidad emocional y solo confirman a su ego que dejarte fue una elección de poder. Pero cuando te retiras hacia la compostura propia, cuando transmutas tu anhelo en autorreflexión, creas un vacío, y es este vacío el que su mente no puede ignorar. El inconsciente comenzará a llenarse de imágenes de ti. Entiende esto, las personas no piensan en aquellos que los bombardean con su presencia, piensan en aquellos que dejan un eco emocional. Este eco no se crea a través de palabras o gestos, sino a través de disonancia energética. Cuando te retiras, no como una táctica, sino como un acto auténtico de reclamarte a ti mismo, creas un vacío en su psique. La mente humana detesta las historias inconclusas. Su inconsciente comenzará a reproducir momentos, preguntas, sentimientos no resueltos, tratando de dar sentido al residuo emocional que dejaste atrás. Pero no debes confundir esto con una espera pasiva. La verdadera alquimia ocurre cuando te vuelves hacia adentro, cada vez que te sientas tentado a pensar en ellos, a reproducir recuerdos, a fantasear con la reconciliación. Debes redirigir esa energía hacia convertirte en la versión más integrada de ti mismo. Esto no es una mejora personal para las apariencias. Esto es individuación, el proceso de volverse completo, de integrar tu sombra, tu ánima o animus, tus deseos reprimidos. Cuanto más evolucionas, más te desprendes de la necesidad de su validación. Paradui comenta, este desapego es lo que te hace psicológicamente magnético. Su inconsciente sentirá el cambio, sentirán el cordón energético que una vez se alimentó de tu dependencia, ahora irradiando autosuficiencia. Esto los desorienta. La gente espera que aquellos que dejan atrás se desmoronen. Cuando no lo haces, te conviertes en una anomalía que su mente no puede categorizar,
Y aquí es donde la proyección se invierte. Inicialmente, proyectaron en ti sus miedos, sus insuficiencias, sus puntos ciegos emocionales. Pero a medida que reclamas estas proyecciones, a medida que integras tu propia sombra, les reflejas una versión de ellos mismos que aún no están listos para encarnar. Este reflejo es irresistible y atormentador. Pueden intentar descartarlo conscientemente, pero su inconsciente lo rumiará día y noche. Recuerda, lo que la mente consciente rechaza, el inconsciente obsesiona convertirse en un ser completo. Encarnas cualidades que su psique anhela, pero que aún no ha realizado. Te conviertes en la encarnación de su vida no vivida, y cuanto más intentan suprimir esta realización, más sus sueños, pensamientos y desencadenantes emocionales los atraerán de nuevo a tu órbita, no físicamente, sino psicológicamente. Pero hay una advertencia crítica. No debes involucrarte en este proceso con el objetivo principal de recuperarlos. Si tus acciones están impulsadas por agendas ocultas, la energía te traicionará. El inconsciente está exquisitamente sintonizado con la autenticidad, la manipulación, incluso sutil, será detectada a nivel energético. Tu único enfoque debe ser volverte indiferente a su aprobación, no por arrogancia, sino por una genuina autocomplacencia. En el momento en que alcances este estado, su psique comenzará a experimentar disonancia cognitiva. Te dejaron esperando dependencia emocional. Tu desapego interrumpe esta expectativa, creando un vacío psicológico que su mente busca compulsivamente llenar. Se encontrarán pensando en ti, no porque esté presionando, sino porque tu ausencia ahora habla más fuerte que tu presencia jamás lo hizo. Este es el poder de la resonancia psíquica. No se trata de estar en su vida físicamente, sino de vivir en su mente, simbólicamente. Y para lograr esto, debes convertirte en un símbolo de su propio potencial no realizado. Cada paso que das hacia tu propia individuación se convierte en un desencadenante para su inconsciente. Tu crecimiento expone su estancamiento. Tu paz interior resalta su caos, no resuelto. Pero debes entender, esto no es un proceso de venganza, es un acto sagrado de alquimia. No los estás castigando, te estás liberando a ti mismo. El subproducto de esta liberación es que te vuelves inolvidable, no a través del esfuerzo, sino a través de la evolución. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas, mucho después de haber salido de tu vida, continúan rondando tus pensamientos? Rara vez es por lo que hicieron, es porque lo que reflejaron te devolvieron una parte de ti mismo que aún no habías reclamado. Esta es la huella psicológica que ahora estás creando en la mente de quien te dejó. Pero no esperes resultados inmediatos. El inconsciente opera en su propio tiempo. Tu trabajo no es monitorear sus pensamientos, sino mantenerte comprometido con tu propio proceso. Cuanto más liberes la necesidad de ser recordado, más profundamente quedarás grabado en su psique. El desapego no es una estrategia, es el subproducto natural de la autorrealización. Con el tiempo, comenzarán a sentir una inquietud, un tirón inexplicable. Pueden soñar contigo, tropezar con cosas que les recuerden a ti, sentir oleadas de nostalgia que no pueden racionalizar. Esto no es una coincidencia mística, es la forma en que la psique busca resolución. Te has convertido en su asunto inconcluso, y la mente aborrece los asuntos inconclusos. Sin embargo, debes resistir la tentación de volver a involucrarte prematuramente
El hechizo se mantiene no solo a través de la ausencia, sino a través de tu continua evolución. Cada vez que avanzas emocional, spiritual, psicológicamente, profundizas la huella. Ellos sentirán, incluso desde la distancia, que ya no eres la persona que dejaron. Esto desencadena una curiosidad primordial, un anhelo de reconciliar la disonancia entre su recuerdo de ti y la realidad de tu yo actual. Y si un día regresan, no será porque los perseguiste, será porque su propio viaje interior los ha llevado de vuelta al espejo en que te has convertido, pero para entonces ya no serás la versión de ti mismo que anhelaba su regreso. Los recibirás no con necesidad, sino con elección, una elección arraigada en la autoconciencia, no en la dependencia emocional. Alternativamente, pueden nunca regresar físicamente, pero su mente te llevará como una presencia arquetípica, un símbolo de lo que pudo haber sido, lo que aún podría ser, si se atrevieran a confrontar su propio trabajo interior. De cualquier manera, has logrado el poder supremo, el poder de vive sin pagar alquiler en su psique, no a través de la fuerza, sino a través de la resonancia. Esto, amigo mío, es como haces que alguien que te dejó piense en ti día y noche, no a través de la manipulación, no a través de la súplica, sino convirtiéndote en el reflejo del que no pueden escapar al volcarte hacia adentro, integrando tus propias sombras, reclamando tus proyecciones y evolucionando en una presencia tan completa que su inconsciente no puede evitar orbitar a su alrededor. El universo, en su sabia crueldad, orquesta estas separaciones no para romperte, sino para forjarte. El mismo acto de ser dejado se convierte en el catalizador de tu transformación más profunda, y en esta transformación te vuelves inolvidable, no por lo que haces con ellos, sino por lo que te conviertes dentro de ti mismo. Esto no es una solución rápida, es un camino que requiere paciencia, presencia y una profunda honestidad, pero una vez que te comprometes con él, descubrirás que el poder que buscabas en su atención palidece en comparación con el poder que cultivas dentro de ti. Y cuando alcanzas este estado, sus pensamientos sobre ti ya no importarán de la manera que lo hacían antes. Habrás trascendido la necesidad de validación externa. Sin embargo, paradójicamente, es en este punto cuando te conviertes en su pensamiento más persistente, porque nada atormenta más a la mente humana que un reflejo de su propia totalidad no reclamada. Pero déjame contarte un secreto que el ego resiste. En el momento en que ya no necesitas que piensen en ti, lo harán. La psique tiene una sensibilidad extraordinaria a la energía. Mientras tus pensamientos orbiten a su alrededor con urgencia emocional, estás psíquicamente atado a una dinámica de persecución y retirada, pero una vez que te desenredas de este hambre emocional, cambias la polaridad, te conviertes en el centro de gravedad. Ellos lo sienten, incluso si no entienden por qué. El inconsciente se comunica a través de símbolos, a través de sueños, a través de sutiles disonancias emocionales. Debes convertirte en un símbolo. No de tú, yo, herido, suplicando por cierre, sino de tu individuación, autorradiando completitud. Cuando encarnas tu propia integración, desencadenas una crisis silenciosa dentro de ellos. Te dejaron para escapar del espejo que proporcionabas, pero ahora ese espejo existe dentro de ellos. Ya no eres solo un recuerdo, te has convertido en un arquetipo incrustado en su inconsciente, y los arquetipos no pueden ser ignorados.
se filtran en los sueños, colorean percepciones, emergen en momentos de quietud. Cuando las distracciones se desvanecen y la psique comienza sus rituales nocturnos de integración, se encontrarán repitiendo conversaciones, imaginando tus reacciones a su vida actual, escuchando tu voz en su mente cuando menos lo esperan. Esto no es una obsesión nacida de la mezquindad, es el anhelo del alma por la totalidad, proyectado en aquel que una vez sostuvo ese espejo. Pero recuerda, esto no se trata de venganza. No buscas perseguirlos como un castigo, te estás convirtiendo en un eco psicológico, una resonancia que los invita a su propio trabajo interior. Tu crecimiento los obliga a enfrentar la brecha entre quienes son y quienes podrían llegar a ser. Ya no eres su pareja en un sentido convencional. Te has convertido en un símbolo de su potencial no vivido. ¿Ves el poder en esto? No se trata de forzar pensamientos en su mente. Se trata de encarnar una alineación tan auténtica con tu propia psique que sus proyecciones no resueltas deben regresar a casa. La ley de la resonancia psicológica es inmutable. Lo que no está resuelto regresa hasta que se integra. Sin embargo, debes protegerte contra las trampas del ego. No dejes que tu mente fantasee con su arrepentimiento, su anhelo, su sufrimiento. Eso sigue siendo un enredo egoico. El verdadero desapego es cuando su regreso mental se vuelve irrelevante para tu estado de ser. Les permites pensar en ti, uno, sin que altere tu paz interior. Este nivel de desapego amplifica tu presencia psíquica exponencialmente. Ellos lo sentirán. Sentirán que el cordón energético que una vez se alimentó de la necesidad ahora se ha transformado en una corriente de una vitalidad dueña de sí misma. Esto interrumpe su narrativa interna. Esperaban que permanecieras congelado en el tiempo, atrapado en el capítulo que eligieron cerrar, pero no lo hiciste. Evolucionaste. Y ahora, la historia está inacabada, no por circunstancias externas, sino porque su psique no puede reconciliar la imagen que tenían de ti con la realidad de en quién te estás convirtiendo. Esta incongruencia se convierte en una picazón mental que no pueden rascar. No se trata de si te amaron lo suficiente o si el momento era el adecuado. Se trata del contrato psicológico no resuelto que ahora has reescrito unilateralmente al reclamar tus proyecciones. Y sin embargo, debes permanecer vigilante. En el momento en que vuelvas a caer en patrones de buscar su reconocimiento, reenergizas la vieja dinámica. El hechizo se rompe. Tu poder está en tu presencia inquebrantable, dentro de ti mismo. Te vuelves inamovible no al buscar controlar sus pensamientos, sino al dominar los tuyos propios. Este dominio se extiende más allá de ellos, irradia en cada interacción, en cada esfuerzo. Comienzas a encarnar una cualidad de presencia que atrae a las personas hacia ti sin esfuerzo. Tus conversaciones se profundizan, tu trabajo creativo florece, tus relaciones se vuelven más auténticas. ¿Por qué? Porque has dejado de proyectar tus necesidades insatisfechas en los demás. Te has vuelto soberano, y esta soberanía es magnética. Es la moneda más rara en la conexión humana. Las personas se sienten atraídas por aquellos que ya no los necesitan para la validación emocional. Quien te dejó sentirá este cambio. Puede que no lo entiendan conscientemente, pero su psique lo registrará como una perturbación en el campo energético que una vez dieron por sentado. Pueden intentar reingresar a tu vida, quizás sutilmente al principio, un mensaje, un encuentro casual,
una interacción en redes sociales, no necesariamente por intención romántica, sino por un intento subconsciente de reconciliar la disonancia energética, no son atraídos de vuelta a ti por quien eras, sino por quien te estás convirtiendo. Pero en este punto, tendrás una elección que antes estaba oscurecida por la dependencia emocional. Puedes elegir involucrarte. No. La cuestión es que ya no estás a merced de su atención. Has trascendido ese paradigma. Esta es la paradoja de la influencia. Cuanto más liberas la necesidad de estar en la mente de alguien, más profundamente te incrustas en ella, no a través de la fuerza, sino a través del poder silencioso y persistente de la presencia. Te has convertido en un símbolo de su trabajo inconcluso, un reflejo del que no pueden escapar hasta que confronten sus propias sombras. Sin embargo, prepárate. Este proceso puede provocarles incomodidad. Pueden reaccionar a la defensiva, proyectar culpa, minimizar la conexión. Estos son mecanismos de defensa, intentos de su ego para evitar la confrontación interna. No te involucres. No busques corregir su narrativa. Tu silencio, tu quietud, es más poderosa que cualquier argumento. Les obliga a enfrentarse a sí mismos. Y sin embargo, hay una capa más profunda. El objetivo no es simplemente ocupar sus pensamientos, sino liberarte de la necesidad de hacerlo. El poder supremo no está en ser inolvidable para ellos, sino en recordarte a ti mismo, estar tan plenamente involucrado en tu propio proceso que su preocupación mental se vuelva irrelevante para tu paz interior. En esta etapa, te das cuenta de que la persona que te dejó nunca fue el premio. El verdadero tesoro fue la versión de ti mismo que su partida te obligó a descubrir. Fueron el catalizador, la chispa, pero el fuego siempre fue tuyo, para cuidar. Esta es la razón por la que el universo orquesta separaciones aparentemente crueles, no para castigarte, sino para despertarte, para empujarte a las profundidades de tu propia psique, para reclamar las proyecciones, para integrar la sombra, para volverte completo. El efecto secundario de este viaje es que te vuelves inolvidable, no porque lo estés intentando, sino porque la totalidad es la vibración más rara en un mundo fragmentado. Y desde este estado de totalidad, atraes no a través del esfuerzo, sino a través de la resonancia, el correcto, las personas, las oportunidades correctas. Las relaciones adecuadas orbitarán en tu vida, no porque las persigas, sino porque te has convertido en una fuerza gravitacional. La persona que te dejó puede o no regresar. Esa ya no es la pregunta. La verdadera pregunta es: ¿has regresado a ti mismo? ¿Has utilizado el espacio que su ausencia creó para convertirte en la persona que estabas destinado a ser? Si la respuesta es sí, entonces sus pensamientos sobre ti ya no son cadenas, sino ecos de un viaje bien recorrido. Puedes sonreír a sus recuerdos, honrar la conexión y seguir caminando hacia adelante. Libra, entonces, ¿cómo haces para que alguien que te dejó piense en ti día y noche? No lo haces. Te haces tan completo, tan presente, tan auténticamente vivo, que su propia alma no tiene más remedio que recordar. Dejas de intentar entrar en su mente y, en cambio, habitas plenamente la tuya. Esa es la alquimia, ese es el arte. El resto depende de ellos